nos da paso pues para hablar con esta profesora, investigadora, especialista en normalismo rural. Estamos hablando de Tanalis Padilla, quien es profesora investigadora de historia en el Massachusetts Institute of Technology. Ella obtuvo el título de doctorado en historia latinoamericana por la Universidad de California en San Diego, y bueno, tiene varios libros que tienen que ver precisamente con el mundo rural y educativo mexicano, y como decíamos, es una de las expertas más importantes en normalismo rural. Buenos días, doctora Tanalis Padilla, muchas gracias por estar aquí en este espacio de Contralínea Periodismo de Investigación. Gracias, muchísimas gracias por la invitación y por esa generosa introducción. Es para mí un honor volver a estar con ustedes y platicar sobre pues este tema tan importante. Doctora, bueno, pues obligado también preguntarle qué opinión tiene acerca de estos sucesos que tuvieron lugar el fin de semana pasado, donde, bueno, pues vimos un enfrentamiento que desafortunadamente, digamos que no es algo nuevo, es algo con lo que los estudiantes normales rurales han vivido prácticamente desde la creación de las normales rurales, estas manifestaciones, estas luchas importantes que a veces derivan, pues sí, en hechos que pudieran ser, pues de violencia, pues, pero que, bueno, en esta ocasión se da en un contexto en el que hay un discurso gubernamental distinto, en el sentido de que hay un discurso que dice que apoya a las normales rurales, pero se están dando hechos todavía como los que vimos el fin de semana pasado. ¿Qué opinión tiene al respecto? Sí, como tú mismo lo señalaste, es una dinámica ya conocida, ¿no? Creo que una y otra vez vemos estos, digamos, enfrentamientos. Es casi la única vez que las normales rurales y sus estudiantes salen a la luz, ¿no? Bueno, aparte de lo que pasó en septiembre de 2014 con Ayotzinapa, ¿no? Cuando sí se difundió mucho. Eso casi no están en las noticias, salvo cuando los estudiantes, pues, salen a protestar y luego o toman casetas o toman camiones o arman una manifestación, y luego la narrativa que se da o el discurso que se da en los medios de comunicación, por los medios oficiales, es que pues ¿por qué se dedican a la violencia, a los confrontamientos, no, que por qué toman estas acciones, y lo que se pierde al enfatizar eso es todo el contexto previo de los normalistas rurales y sus demandas pacíficas para el sostenimiento de estas escuelas, ¿no? Creo que si es muy fácil que los medios de comunicación y las cámaras lleguen aquí donde hay gases lacrimógenos, donde hay piedras, donde está el camión así, o otros que han pasado en varios estados, ¿no? Pero si esos mismos medios de comunicación reportaran con la misma consistencia y empeño y visibilidad, digamos, las circunstancias en las que viven los normalistas rurales, ¿no? La precariedad, o por qué son ellos que año con año tienen que negociar o presionar para que se les dé lo que debe ser una responsabilidad y una obligación, perdón, del Estado, ¿no? Que son los lugares, la matrícula, suficiente comida, circunstancias en los dormitorios que estén sanitarios y bien equipados, ¿no? Ya ni se diga el nivel académico, ¿no? Sin embargo, vuelve a ser la obligación de los estudiantes de luchar por esto, y casi siempre son ignorados o se les promete algo que no se les da. Recurren a una manifestación pacífica, no se les hace caso, recurren a algo con un poco más de presión, y ahí sí empiezan los golpes, una confrontación, y luego ahí todos hablan de que por qué se dedican a la violencia, ¿no? Pero sin analizar el contexto previo, creo que es una caracterización muy sesgada, muy simplificada y muy simplista de los normalistas rurales. Doctora, ahora que está esta discusión en torno a esta posible recomendación que emita la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que busca ya dejar en las leyes establecido el respeto al normalismo rural concebido en estos 5 ejes, pues ¿cuál sería la importancia de que quede ya asentado en las leyes esta situación, en el contexto de que entonces ya las autoridades, tanto municipales, estatales como federales, tendrían la obligación
obligación ya de generar pues todos estos recursos, tanto materiales como humanos e incluso económicos, para que estos 5 ejes se fortalezcan y ya no tengan estos estudiantes que salir a las calles a protestar, porque en todo sentido pues tendría ya una obligación legal la autoridad. ¿Cuál sería la importancia que reviste esta discusión en torno a una posible recomendación de la CNDH? Pues creo que sería importantísimo, y creo que sería un buen paso que se tomara, ¿no? Que esto quedara así plasmado en las leyes y que fuera obligación, ¿no? Del Estado y de las autoridades. Sin embargo, habría que ver también si de ahí pasa al paso de cumplirse, y cumplirse puntualmente y consistentemente, ¿no? Y pues ahí no sé si la historia nos da una confirmación de que así fuera, ¿no? Entonces, creo que sí sería bueno, y creo que debería hacerse, y el Estado, al proveer lo que en verdad son, como ya dije, obligación y responsabilidad para que estos jóvenes tengan acceso a la profesión, al estudio, en toda su dimensión, pero tendría que también, creo que tendrían que implementarse ya sea mecanismos para que en verdad se cumpliera por parte del Estado, o que el Estado mismo, ¿no? Tuviera la voluntad y el compromiso de ejercerlo, ¿no? Y ahí pues tendríamos que ver, porque no simplemente se trata de aceptar una recomendación y de firmarla, ¿no? Hay muchas ocasiones en las cuales las manifestaciones populares, ya sean de los normalistas o de otros sectores, están ahí simplemente por exigir al Estado que cumpla sus propias leyes, ¿no? Sí, doctora, y con este conocimiento que usted tiene de las escuelas normales rurales, un conocimiento pues de la travesía, digamos, histórica desde su fundación, pero también actualmente, desde su punto de vista, ¿qué tipo de expectativas podemos tener para el normalismo rural? Porque hay mucha incertidumbre. Por un lado podemos decir, bueno, hay una coyuntura que puede ser propicia, hay probabilidades de que haya diálogo y por lo tanto entonces se lleguen a acuerdos que fortalezcan al normalismo rural, pero también hemos visto, bueno, pues a veces incomprensión hacia el propio normalismo rural, en el sentido de que una modernización del normalismo rural sería transformarlo en unas escuelas normales como las que ya se tienen, es decir, acabar con el normalismo rural como tal, aunque las escuelas subsistan y las escuelas incluso ahora tengan más recursos. ¿Qué expectativas ve usted? ¿Qué coyuntura es la que usted está observando para fortalecer el normalismo rural, o en su contrario, bueno, pues concluir con la desaparición que viene prácticamente ejecutada desde hace varias décadas? Sí, sí, pues es una muy buena pregunta, a la cual no sé si tengo una respuesta completamente clara, especialmente si tiene que ver con predecir, pero con esto que dices de la coyuntura, sí creo que que se vive en una coyuntura muy importante, tanto para los estudiantes normalistas como para el gobierno por parte del Estado, que tiene un discurso diferente a lo que se ha tenido sobre las normales rurales por muchas décadas ya, ¿no? Y creo que por parte de los normalistas rurales, lo que yo veo en términos de la historia que he estudiado y la historia reciente, digamos, siguen ellos consistentes luchando por lo que han luchado en varias décadas, ¿no? Las cosas que ya hablamos, las cosas elementales para la subsistencia de sus normales rurales, pero también el que no tengan que cada año ver si desaparecen o no desaparecen. Entonces ahí ellos creo que siguen muy consistentes, y por eso vemos estas dinámicas a las que recurren, porque ahí, si volvemos al parte del Estado, no necesariamente se ha cambiado la forma de responder a ellos, aunque sí el discurso. Entonces, si en verdad ella se quiere tomar un camino distinto
en lo que ha sido una histórica, creo, hostilidad hacia estas instituciones. Creo que sería muy, muy importante no solo hablar con un discurso distinto que dice no los vamos a reprimir y apoyamos a las normales rurales, pero también tomar acciones concretas que puedan mostrar esto, ¿no? Y sería muy importante en la coyuntura, no solo por el gobierno federal que se tiene en este momento, que ha, otra vez digo, verbalmente manifestado una empatía hacia las normales rurales, pero también recordando que se cumple este año los 100 años, ¿no?, de la fundación de la primera normal rural en México, y sería, creo que un importante momento para tratar de emprender una campaña de información sobre lo que son estas normales rurales, ya que casi lo dominante que hemos tenido década tras década es una criminalización de sus estudiantes, ¿no? Que bajo diversos términos, desde la Guerra Fría y los nidos de comunistas hasta ahora, que se les llama vándalos, siempre la criminalización, ¿no? Aún cuando sucedió lo de Ayotzinapa y la desaparición forzosa de los 43 estudiantes, todavía se les quería echar la culpa a las víctimas, ¿no? Creo que haría falta una campaña de información por parte del Estado que incluyera la voz de los normalistas y de sus egresados de tantas generaciones, que creo que podrían dar una visión muy, muy distinta y muy compleja y rica de lo que significan estas instituciones, y que podría despertar una simpatía entre el público más ampliamente, ¿no? Doctora, pues sí, muy importante esto de la campaña de información que nos comenta, y en ese mismo sentido me gustaría preguntarle, pues ahora que se van a cumplir estos 100 años, no podemos no hablar de la vigencia de este modelo formativo para llevar la educación a los lugares más remotos. También recordar que muchos otros egresados de escuelas normales no van a los lugares más alejados, con comunidades muy pequeñas, y además impartiendo una educación multigrado casi en la mayoría de las pequeñas comunidades a donde llegan los maestros rurales. Preguntarle cuál es la vigencia de esta formación, también entendiendo pues este carácter socialista que aún impulsan estos estudiantes en un mundo donde ya casi nadie habla del socialismo, pero que tiene también visos de integrar a las comunidades, de ayudar a los pobladores, no solo en el tema de educar a los pequeños, sino incluso de generar otro tipo de lazos comunitarios con los residentes de estos pueblos, de estas poblaciones a las que llegan los maestros rurales. Sí, y esa pregunta de la vigencia de las normales rurales es una pregunta y un tema y un punto muy importante, ¿verdad? Porque es una de las otras formas en las cuales se les descalifica a las normales rurales, ¿no? Ya somos un país moderno, urbanizado, ¿para qué queremos estas reliquias del pasado que se crearon para formar, ¿no?, campesinos a principios y a mediados del siglo XX? Y sí, pero si vemos con cuidado los propósitos, la lógica y los efectos que tienen las normales rurales para las clases populares, la campesina e indígena en especial, vemos que hay que la vigencia sigue muy, muy pendiente por muchas razones, ¿no? La primera, y esta la dicen los normalistas mismos cada vez, ¿no? Y aparecen algunos de sus murales, ¿no? Mientras haya pobreza en México, las normales rurales tienen razón de existir, ¿no? Para los pobres, y hay que acordarse que en México aún subsisten muchos millones de pobres, hay pocas posibilidades de acceder a una profesión, y las normales rurales proveen esta, no solo por dar una educación gratuita, ¿no?, pero porque
protegen los medios para hacerla, sus comedores, sus internados en lugares donde no hay escuelas, ¿no? Aparte de primarias, y esas primarias, como ya bien lo has dicho, ni son multigrado, ni siquiera llegan al 6º año, ¿no? Y lo segundo es que a pesar de que sí, México es un país urbanizado, todavía hay muchísimos lugares que no tienen escuelas, ¿no? Entonces se necesitan instituciones para formar maestros que vayan a estas escuelas. Y yo diría no solo normales, ¿no? Pero todo tipo de infraestructura. Creo que las normales rurales deberían tomarse como un modelo que para llevar no solo la educación a estos lugares remotos, ¿no? Pero algún modelo de llegar, por ejemplo, salud pública, otro tipo de infraestructura, ¿no? Eventos culturales, todo esto. Entonces, más que decir estos ya no tienen un lugar en el siglo XXI, se podría decir qué modelo y qué metas tenían cuando se formaron, cómo se siguen llenando estas metas y qué podíamos aprender para tratar de resolver la inmensa pobreza que sigue viviendo México. Y ahí es muy importante el tema de socialista, ¿no? Que la FEXEM se reivindica como socialista, las normales rurales tienen esta práctica y esta concientización a partir del marxismo, que es una cosa en cierto sentido mucho más sencilla de lo que se pudiera uno imaginar cuando hoy se dice el marxismo, socialismo, que como tú bien dices, ya no se habla de eso desde la caída del muro de Berlín, ¿no? Pero significa, dos cosas. Una es analizar la injusticia o las injusticias del capitalismo. Eso es una visión marxista, ¿no? ¿Por qué existe la pobreza? ¿De dónde sale tanta riqueza concentrada en unas cuantas manos, ¿no? Esa es una visión de concientización que dan las normales rurales a través del marxismo, y ver que la pobreza no es algo natural, sino algo contra lo que se puede luchar. Y lo segundo, el socialismo, o esa visión socialista en muchos sentidos quiere decir justicia para los pobres, ¿no? Justicia en términos de redistribución y equidad de los recursos, ¿no? Quizás ustedes estén familiarizados, ¿no? Sigue habiendo reportajes de la inmensa concentración de la riqueza en unas cuantas manos, o sea, y estas a nivel internacional son 8, ¿no? 8 individuos tienen tanto como la mitad de la humanidad. Y estas estadísticas también se ven en México, ¿no? Cuando unos cuantos individuos, estamos hablando de 3 o 4, poseen una inmensa riqueza, ¿no? Por eso, para muchos, el término socialismo es atractivo, porque apunta a esta posibilidad de un mundo más justo. Y a pesar de que muchos no lo quieran ver y lo quieran, así como pintan las normales rurales como una reliquia del pasado, el mismo término socialista quisieran decir, pues eso ya no es de hoy. Y sin embargo, si se miran encuestas, aún en Estados Unidos, donde yo vivo, que es el centro del capitalismo mundial, para las generaciones jóvenes, el término socialista está siendo cada vez más atractivo en representar una corrección de esta extrema concentración de riqueza. Sí, doctora, bueno, pues son 15 escuelas normales rurales oficialmente las que hay en México. Hay otras más que se han sumado porque, aunque no se llamen escuelas normales rurales, bueno, pues mantienen los 5 ejes del normalismo rural y están adheridas a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. En términos generales, estamos hablando de menos de 7,500 estudiantes solamente los que están en estas escuelas estudiando actualmente. Pues prácticamente es una parte insignificante de todo el universo de estudiantado mexicano precisamente en este país. Pero ¿considera usted que más allá estamos hablando de preservación, de que resistan, de que sigan, o más bien es un modelo que tiene más que dar y que incluso tendrían que fundarse más normales rurales?
Sí, yo creo que sería un modelo que tiene mucho más que dar y que se tendrían que formar más instituciones, más, en primera, más normales rurales y más, pero también más instituciones como las normales rurales. En el sentido, por ejemplo, instituciones que provean las necesidades materiales que tienen los estudiantes, ¿verdad? Y la clase pobre o popular o trabajadora del país, que estudiar no simplemente se trata de poder ir a la escuela, sino tener los recursos que le permitan a uno ir a la escuela, pero también una educación o una atención o una preocupación por un mundo más allá del aula, ¿no? O de la educación en el sentido académico. El mundo está como está en tantos problemas que tenemos por el inmenso individualismo, no solo en términos de la ideología capitalista, pero en la función de las instituciones, ¿no? que se prestan a una lógica ¿no? Cuando sí son accesibles, que a simplemente un acceso de mejora individual y no colectiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la preocupación por el entorno en general es muy importante. Y aquí también otro modelo de las normales rurales, por más que se hable mal de ello, que en términos, cuando se habla mal de ellos, están politizadas y no sé qué, simplemente se podría hablar en términos de educación como concientización, ¿no? De abrir los ojos para ver cómo las estructuras de explotación e injusticia funcionan para que uno se pueda ir preocupando por cambiarlas, ¿no? Y finalmente, recordemos que 40 años de neoliberalismo, pues, acabó o debilitó tanta de la infraestructura social que quedaba o fundada a partir de la revolución o de los principios revolucionarios. Y creo que esa infraestructura social es importantísimo recrearla, ¿no? Invertir en ella, privilegiarla y creo que las normales rurales son un modelo de este tipo de instituciones que se podría fortalecer. Doctora Tonalis Padilla, pues le agradecemos mucho estas reflexiones en torno al normalismo rural y también a cómo resulta que este modelo podría no solamente ser vigente, sino incluso extenderse en México. Muchas gracias, muy buen día, doctora. Sí, gracias a ustedes por darle seguimiento de una forma compleja a este tema. Muchísimas gracias. Gracias, doctora, que tenga buen día.